Nos cuenta el evangelista que al día siguiente, después de la visita de los fariseos que vinieron a Jerusalén, Juan el Bautista alzó los ojos y vio a Jesús que venía hacia él. En la emoción y entusiasmo del momento exclamó: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Finalmente había llegado el tiempo y Juan el Bautista anunciaba triunfal la llegada del verdadero Cordero de Dios. El Apocalipsis asegura que el Hijo de Dios, como el Cordero, ha completado totalmente su obra redentora. Hoy comenzaremos una nueva serie de lecciones sobre el ministerio de Cristo revelado en el Apocalipsis. Bienvenidos. Sientes que el mundo está roto, más profundas las tinieblas. Sabes que ni la oscuridad podrá frenar la luz. Y en Cristo todo nuevo hecho está. La creación está gimiendo y una nueva está viniendo. Sabes que la gloria del Señor nos alumbrará. Recordemos eso, oh, cuán bueno es Él. ¿Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El león de Judá, que ha vencido ya, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos ha redimido. ¿Quién es digno? ¿Quién es digno de la gloria, la honra y la bendición? ¿Quién es digno? Es Dios Padre nos está amando, Dios Espíritu entre nosotros. Sabes que Jesús el Mesías en sus brazos te tendrá. Entre nosotros Él de nuevo habitará. Amén. ¿Hay alguno digno, alguno perfecto, alguno que pueda abrir el libro y desatar sus sellos? El león de Judá, que ha vencido ya, la raíz de David, el Cordero de Dios que nos ha
Muy buenas noches, queridos estudiantes, hermanos de la Escuela Bíblica con Liderazgo. Damos gracias a Dios por darnos esta oportunidad en este tiempo de gracia que no sabemos cuánto nos queda antes de que seamos arrebatados para estar con el Señor, para reunirnos y estudiar juntos las Sagradas Escrituras. Debemos de amar este libro hasta el último día de nuestra vida, hermanos. Es la carta de amor que el Señor nos dejó y Apocalipsis muy especialmente el mensaje del Evangelio de Cristo resucitado y glorioso, sentado a la diestra del Padre, para una iglesia que es atacada ferozmente por el diablo, pero que las palabras de Jesús nos llenan de aliento y de esperanza, dándonos convicción y certeza de que venceremos por cuanto Cristo venció y derrotó a Satanás y nuestras vidas están escritos en el libro del Cordero. Antes, mis queridos hermanos, de entrar en tema, vamos a orar, siempre pidiéndole a Dios que nos dé entendimiento de su palabra, pidiéndole a Él que nos deje comprender las escrituras, porque podemos tener una información eh, académica de la literatura y no serían palabras vivas, solamente como una letra allí, pero necesitamos que esa palabra se convierta en vida, que nos haga reaccionar por medio del Espíritu Santo. Vamos a orar y pedirle a Dios que nos haga comprender su palabra. Padre y Dios mío, gracias por este tiempo donde podemos encontrarnos con nuestros hermanos para estudiar tu palabra. Estamos reunidos en tu nombre. Dios mío, solo podemos comprender tu palabra, entenderla, Señor, si tú nos iluminas y nos dejas comprender todo ello. Porque por nuestra propia cuenta, por nuestra propia inteligencia o sabiduría, es imposible. Necesitamos de ti. Revélanos, Señor, todo aquello que tú quieres que nosotros entendamos, comprendamos. Ayúdanos a estar quietos, ayúdanos a escuchar con concentración, con atención. Concédame el hablar, Padre, tu palabra. Pon tus palabras en mi boca, que salgan de mis labios con tu unción. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, la introducción les dije que hay un versículo que condensa de una manera admirable el ministerio de Cristo terrenal. En Apocalipsis 12:5, volvamos a leerlo. Ella dio a luz un hijo varón. Jesucristo en su encarnación, recordemos, fue de origen judío y a pesar de los esfuerzos del diablo para destruir a Israel y el linaje mesiánico, el nacimiento de Jesús tuvo lugar tal como había sido pronosticado por los profetas. Dice, ella dio a luz un hijo varón que va a regir a todas las naciones con vara de hierro, vara de hierro. Describe la coronación de Jesús como rey sobre las naciones del mundo. Él es el rey de reyes. Él es el Dios soberano que gobierna sobre todas las naciones. Y dice, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Su hijo arrebatado para Dios. Esto corresponde a la ascensión de Jesús, de lo que estuvimos hablando en la introducción del ministerio de Cristo glorioso y resucitado. Que Él vino, cumplió su ministerio, naciendo de la Virgen María, se encarnó, se hizo como los humanos, murió en una cruz, resucitó entre los muertos,
estuvo como 40 días manifestándose a muchos, pero luego ascendió a los cielos. Su Hijo fue arrebatado para Dios. Esto entonces corresponde a la ascensión de Jesús. Y es un resumen y una síntesis de la síntesis del ministerio de Jesucristo, eh, de su ministerio terrenal. Para luego Apocalipsis desplayarse en todo el ministerio ahora de Cristo ascendido y sentado a la diestra del Padre para darnos a conocer a la iglesia las cosas que son y las cosas que serán en el futuro. Ahora bien, el gran tema del Apocalipsis es revelarnos el lugar que ocupa el ministerio constante y la victoria final de Cristo exaltado. Porque nosotros tenemos que saber, eso usted y yo lo tenemos que saber, que el ministerio de Cristo no terminó en su ascensión, sino que Apocalipsis nos revela el lugar que ocupa ahora el ministerio de Cristo, que es un ministerio que él ha venido ejerciendo desde que fue ascendido, cuando recibió un nombre que es sobre todo nombre, y se sentó a la diestra del Padre, y ha sido constante. O sea, el Señor ha seguido ministrando la iglesia, y nos habla Apocalipsis también de la victoria final del Cristo exaltado, porque la exaltación tampoco no termina con la ascensión. Ahora Cristo está sentado a la diestra del Padre, pero va a haber un día glorioso, hermanos. Un día, el día final, cuando Cristo ponga por estrado de sus pies a todos sus enemigos. Cuando Satanás sea atado, encarcelado y echado al lago de fuego. Él decíamos hace 8 días que el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esto lo leemos en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1, versículo 36. Si usted lo quiere leer, bueno, ahí encuentra la referencia bíblica. Cristo fue llamado el Cordero de Dios porque, como los textos del Apocalipsis van a explicar, sería inmolado. El Cordero es su título principal, utilizado 29 veces en el Apocalipsis. Es increíble que de los casi 33 títulos que tiene Jesucristo en el Apocalipsis, diferentes, de pronto más adelante los leemos, los títulos, el que más se repite es el Cordero, 29 veces. Es más, en todo el Nuevo Testamento creo que por ahí una vez en Juan y también bueno, 1 o 2 veces más. Pero esencialmente es en el Apocalipsis que hace referencia a Cristo como el Cordero. Este es el verdadero Cordero de la Pascua, el Hijo de Dios, como inmolado. ¿Qué entiende usted por inmolado? Pues inmolado como que fue ofrecido en sacrificio. Las marcas de su inmolación todavía son visibles en su ministerio glorioso, pero él se mantiene erguido y con vida. O sea, tiene las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies, y la marca de su costado que fue abierto, traspasado, pero está vivo, está erguido. Es el alfa y el omega, es el rey de reyes, el señor de señores. Dice Juan: entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos.
Como no estamos estudiando el libro de Apocalipsis, solamente hago referencia aquí para hablar un poco de lo que es el título de Cordero. Sería bueno que lea todo el capítulo usted en casita ahí, de capítulo 5 de que estamos hablando acá, de cómo eh, Juan llora al ver que no hay quien tome un libro y desate sus sellos. Entonces, uno de los ancianos me dijo, no llores, dice Juan, y el que está hablando aquí es dice, no llores porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Versículo 6. Miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Entonces, cuando Juan escucha acerca de un león, el león de la tribu de Judá, inmediatamente cuando le dicen, hay alguien que puede abrir el libro y es el león de la tribu de Judá, dice que él levanta la mirada del quien habla y en vez de ver un león, ve un cordero. Y es un cordero que está de pie, no echado, no está herido, sino está de pie un cordero como inmolado, o sea, un cordero que ha sido ofrecido en sacrificio, un cordero que tiene las marcas, ¿sí? El símbolo de león ahora cambia al de cordero para enfatizar el hecho del sacrificio de Cristo en la cruz. Nunca, jamás en la eternidad se va a olvidar por ningún momento, ni por todos los siglos, que Jesucristo es el Cordero de Dios, el sacrificado de Dios, y siempre estarán sus marcas, y siempre será simbolizado por un Cordero manso, perfecto, que trajo salvación a la humanidad, a los que recibieron su mensaje, a los que lo aceptaron como nuestro sustituto. Y nada más que ahora el Cordero, entonces toma una postura, este Cordero toma una postura de poder, porque está de pie. Es importante esto, no es un Cordero derrotado, no es un Cordero herido, eh, que está muriendo, está de pie, tiene vida. Amén. Sí, dice inmolado, ofrecido en sacrificio. Indica que la inmolación se había hecho en el pasado, pero sus resultados continuaban. Qué interesante saber esto, mis hermanos, que el fruto de la inmolación, los resultados de la inmolación tendrán resultados presentes, continuos, por toda la eternidad. La muerte de Cristo está históricamente en el pasado, pero sus beneficios, hermanos, sus benéficos resultados para la humanidad son siempre presentes y continuos, nuevos y eficaces. Cristo murió en el pasado, hace casi 2000 años, pero hoy su muerte de hace 2000 años me afecta. Puedo presentarme delante del Padre a través de un sacrificio que históricamente sucedió hace muchos años, pero que me da vida nueva hoy y que será recordado por toda la eternidad. El sacrificio vicario significa el sacrificio sustitutivo de su vida sin pecado. Cristo siempre, cuando lo veamos en la eternidad, lo vamos a ver como el Cordero, o sea, como el que dio su vida por mí.
Siempre sus señales nos van a hacer recordar que Él tomó mi lugar, que Él sufrió mi castigo y que por Él tengo vida eterna y que por Él ahora y en la eternidad disfrutaré de su presencia. Qué maravilloso. Simboliza entonces el cordero, el sacrificio de Cristo por nosotros. Él es el cordero inmolado. Es más que cualquier demostración. Mira, no fue tanto el león de Judá, porque pues, el león habla de fuerza, de poder, como una fuerza que se impone. Pero Juan fue un cordero que es un animal empleado en los sacrificios entre los judíos. Dios había enseñado a su pueblo escogido a inmolar un cordero y a rociar su sangre como sacrificio. Dios requería que los judíos llevaran el cordero de Pascua a sus hogares durante 4 días, lo cual equivalía a convertirlo en una mascota doméstica antes de que fuera sometido a una muerte violenta. El cordero era inmolado como sustituto y su sangre era derramada para que los pecados fuesen perdonados. Sin embargo, la sangre de los corderos inmolados durante el período del Antiguo Testamento no quitaba los pecados. Aquellos corderos eran imágenes o tipos señalando hacia el hecho de que Dios proveería un día un cordero que realmente quitaba el pecado. En el Apocalipsis leemos, Apocalipsis dice, no, aquí no, Hebreos capítulo 2, versículo 9. Lo voy a leer en esta versión que saqué, que no coloqué la versión, pero usted va a escuchar. Es Hebreos 2:9. Vemos coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte a aquel que fue hecho por un poco de tiempo menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte por todos. Jesucristo en su ministerio terrenal, por un poco de tiempo, fue menor que los ángeles, para que por la gracia de Dios experimentara la muerte de todos. Pero Él resucitó y fue coronado de gloria y de honor a causa del padecimiento de la muerte de aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, dice la Biblia. Entonces, aquí encontramos a Jesucristo en el Apocalipsis, al que era, al que es y al que ha de venir. Y cada vez que la Biblia habla de Jesucristo como Cordero, entonces ya nos vamos a quitar la idea que tenemos de Cristo como Cordero en su ministerio terrenal, como un Cristo sufriente, como que fue llevado al matadero y que no abrió su boca y fue sacrificado. Esa es la imagen como que tenemos así de Jesús cuando hablamos del Cordero. Pero cuando Apocalipsis habla del Cordero, nos da una visión de la gloria de su ministerio tan poderoso. Por ejemplo, cuando habla del Cordero como un conquistador. El Cordero tiene la autoridad y el poder de controlar todas las fuerzas del mal y sus consecuencias, subordinándolas a sus propósitos de juicio y salvación. Apocalipsis capítulo 17, versículo 14. Dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá. Ya pensamos de una manera diferente del Cordero. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes,
y los que están con él son llamados elegidos y fieles. Qué interesante, qué interesante. Jesucristo el Cordero, con toda la autoridad y con todo su poder, controlando todas las fuerzas del mal. Ningún mal, ningún poder, ni en los cielos, ni en la tierra, ni en el mar, podrán contra el Cordero, porque él recibió un nombre que es sobre todo nombre, y aún en la eternidad se le conoce como el Cordero, el vencedor. Y este Cordero, mis queridos hermanos, está sobre el trono. En Apocalipsis capítulo 22, versículo 3 leemos, y no habrá más maldición. El trono de Dios y del Cordero. Ahora dice, el trono de Dios, y ahora no vamos a ver al Cordero en la cruz, porque de ella fue bajado. No vamos a ver el Cordero sepultado, porque el sepulcro no lo pudo retener. No lo vamos a ver resucitado en la tierra, porque ascendió a los cielos. El Cordero está sentado en el trono. Y dice, el trono de Dios y del Cordero estará en ella, sus siervos lo servirán. El trono de Dios y del Cordero, como dirá en el versículos anteriores, en el versículo 1 creo, el trono de Dios y del Cordero es la fuente del río de agua de vida, porque de ese trono sale un río de agua de vida, donde está sentado Dios y el Cordero. Los principios de pureza y amor que el Cordero de Dios vino a establecer impregnarán esa bendita morada por toda la eternidad. Cristo está sentado en su trono y aquí le vemos como el Cordero, porque los resultados de su inmolación, sus efectos, su ministerio, tienen que ver con el sacrificio, tienen que ver pues con eso, con su sacrificio. Ahora también dice el Cordero como uno semejante al Hijo del Hombre, siempre está en medio de su pueblo. Pensamos en Cristo que murió como Cordero, fue muerto, lo enterraron, y cuando pensamos en Él cuando resucitó, ya no pensamos de Él como Cordero. O sea, como que se nos va de la mente la imagen de que Él pudiera ser el Cordero resucitado. Pero Él sigue siendo el Cordero. Y ascendió como Cordero y está sentado en el trono como Cordero. Y dice Apocalipsis que el Cordero de Dios siempre está en medio de su pueblo. Ver a Cristo, hermanos, en medio de la iglesia, en su ministerio actual, como Cordero, manso, en medio nuestro, para fortalecernos, para consolarnos, para animarnos. Dice en el mensaje de Éfeso, de eso vamos a hablar en la próxima lección, pero voy a hacer referencia aquí, dice, escribe en Apocalipsis 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto. Cristo no nos abandonó, mis queridos hermanos. ¿Te has sentido solo? ¿Piensa que el Señor nos dejó a nuestra suerte, que lucháramos solos en medio de un mundo caótico espiritualmente hablando, adverso para nosotros, hostil para el creyente? No. Dios está en medio de su iglesia. Él es real. Y si tuviéramos nosotros más conciencia de ello, seguro que nuestra actitud en un culto sería diferente, que nuestras acciones, nuestras reacciones serían pensadas
porque Dios está ahí presente. En el capítulo 14, cuando Juan habla del cántico de los 144,000, leemos en el 14:1, después miré, dice Juan, y vi que el cordero, el inmolado, el que tiene las marcas, nuestro sustituto, el que nos ha dado una salvación tan grande. Vi que el cordero estaba de pie sobre el monte de Sión y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Hermanos, nuestros ojos no lo ven ahora, ni nuestras manos le pueden palpar, ni nuestros oídos seguramente escuchar su voz audiblemente, pero Él está en medio nuestro. Él lo dice. Y a Tomás le dijo, bienaventurados los que sin ver han creído. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos tienen la certeza en su corazón de que Cristo, como Cordero, como el Cordero victorioso, está en medio de su iglesia? Bueno, él va después hablando a la iglesia, dando de hablar una característica de él, con un énfasis especial, sus ojos, pero, pero quiero hacer aquí el énfasis de este título que es de más de 29 veces aparece en Apocalipsis. También, hermanos queridos, dice que el nombre de sus elegidos estarán escritos y ya cambia aquí el nombre del libro. Nosotros siempre hablamos del libro de la vida, del libro de la vida, pero Apocalipsis nos habla del libro de la vida del Cordero. ¿Saben por qué? Porque el que nos ha dado la vida es el Cordero de Dios. Dice Apocalipsis 21:27, no entrará en ella ninguna cosa impura o que haga abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero. Usted no puede dar por cierto que sí. Debe haber un requisito previo para que nuestro nombre esté escrito, y es reconocer a Cristo como nuestro Señor y Salvador, reconocerle como nuestro sustituto, como el Cordero inmolado que se dio en sacrificio por nosotros, arrepintiéndonos de nuestros pecados y aceptando su señorío sobre nosotros. Entonces, el Señor, por gracia y por su grande amor, nos inscribe en su libro. Allí nos anota Víctor Hugo López en el libro de la vida del Cordero. Y debe ser la certeza suya y mía de que nuestro nombre está escrito no por suposición, no por suposición, sino por la certeza de que nuestras vidas inteligentemente, conscientemente, se le hemos entregado a Dios, que hemos creído de verdad que Jesucristo vino en carne, se hizo humano como nosotros, siendo Dios, para dar su vida por nosotros. Amén. Dice que el vencedor será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El Hijo de Dios, el Cordero, nos dará vestiduras blancas, nunca borrará nuestro nombre del libro de la vida y nos confesará delante de mi Padre, dice Jesús, y delante de sus ángeles. No sé cómo será Jesús presentando. Mire, Víctor Hugo López. Mire, Cristina Gutiérrez. Mire, Leonidas López, Mercedes Fique. Hablando de nosotros, confesándonos delante del Padre y delante de los ángeles.
¿Por qué? Porque Él nos conoce. El Cordero nos conoce, mi hermano, y nos conoce íntimamente y con su inconmensurable y santo amor nos vigila, porque ahora le pertenecemos. ¿Usted piensa que anda por ahí en la vida como cristiano sin la penetrante vigilancia y sin ese inconmensurable amor de Dios Santo sobre usted? No, sus ojos nos vigilan, como un padre vigilante de su pequeño, ni por un minuto le quita la vista. Está aprendiendo a caminar. Ahí lo protege, lo disciplina, lo anima. Ese es nuestro Señor. No estamos solos. Él está con nosotros. Ahora, algo maravilloso es que compartiremos la victoria de Cristo ahora y en el futuro, porque nuestras vidas están es- escondidas en Él, así como su presente y futuro. Hoy nosotros también podemos participar de las bendiciones que habla Apocalipsis, por ejemplo, para estar en el banquete de las bodas, para disfrutar de todo aquello que el Señor quiere darnos en la eternidad. Dice en Apocalipsis 9, 11, 16, voy a leer 5 versículos, 6 versículos aquí. Entonces vi el cielo abierto y había un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. ¿Quién? Jesucristo, el Cordero. Sus ojos eran como llama de fuego, en su cabeza tenía muchas diademas y tenía escrito un nombre que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es la palabra de Dios. La palabra de Dios. Eso hemos hecho énfasis en casa de oración de la importancia de la palabra de Dios. El verbo hecho carne. La palabra de Dios. Algunos menosprecian la palabra. Es la palabra de Dios. Los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. Hermanos, mira, es que nosotros vamos a compartir también entonces las victorias de Jesucristo. Mire, dice, los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, lo seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. En su vestidura y en su muslo tenía escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros vendremos con Jesús y pelearemos con él. Y yo, Juan, dice en Apocalipsis 21:2, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de parte de Dios, ataviada como una esposa hermoseada para su esposo, compartiendo con Cristo. Algo maravilloso, algo que debe despertar nuevos deseos en nuestro corazón, anhelos un día estar con mi Señor, porque Él permanece en nosotros y nosotros en Él. Eh, pero también el Cordero tiene un ministerio que debe de aterrar y paralizar de miedo y de temor a los incrédulos, a los que le rechazan. Porque dice la Biblia que como uno semejante al Hijo del Hombre es también el Señor de la cosecha final. Él es el Señor de la cosecha final. ¿Y cuál es esa cosecha final?
Pues vamos a leer, la tierra es cegada. Cuando la tierra es cegada, en Apocalipsis 14, 14, 20, dice, miré y vi una nube blanca, sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que llevaba en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y otro ángel salió del templo gritando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. El que estaba sentado sobre la nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Otro ángel salió del templo que está en el cielo, llevando también una hoz aguda. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que llevaba la hoz aguda, diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. El lagar fue pisado fuera de la ciudad, y el lagar salió sangre que llegó hasta los frenos de los caballos en una extensión de 1600 estadios. Entonces, meterse con Jesucristo, con el Cordero de Dios, traerá sus consecuencias terribles, impensables. Es algo, una eternidad. Él castigará, llegará un día en que va a castigar, su juicio será verdadero, y esas almas, esas personas que rechazaron a Cristo, dice, fueron echadas al lago, ¿cierto? Dice, el lagar fue pisado fuera de la ciudad. A ver dónde fue que leímos, mete tu hoz y vendime los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz en la tierra, vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Ahora, como cordero, el Señor también derramará su ira y su juicio sobre Satanás. En 20:10, versículo 10, ahí de Apocalipsis dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y no solamente el diablo, sino todos sus aliados. Ahí en 19, versículos 1 al 9, dice, voy a leerles el 20. La bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro del lago de fuego que arde con azufre. Tenaz. Ahora, no solo eso, sino que además los que están espiritualmente muertos, todos los que moran sobre la tierra y que han rechazado a Jesucristo. ¿Por qué, mi hermanos? Porque Jesucristo es justo, y los que rechazan su gracia y su ofrecimiento, pues en su justicia tendrán que castigarlos eternamente. Quiero decirles, queridos hermanos, que el Cordero es el Dios que vive y que Él va a consumar su plan eterno. Él va a completar la creación de la nueva comunidad de creyentes en un nuevo cielo y una nueva tierra, y a restaurar las bendiciones del paraíso de Dios. El Cordero es la meta de toda la historia. Apocalipsis asegura que el Hijo de Dios, como el Cordero, ha completado totalmente su obra redentora. Y dice, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama
nos ha lavado de nuestros pecados con su sangre. Por su sangre, hermanos, los pecadores han sido perdonados, limpiados. Miré, dice Juan, y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación. Hemos sido liberados, hermanos, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre. Usted y yo, hermanos, hemos venido a ser limpiados con su sangre y hechos libres del poder del pecado por su sangre. Y nos ha hecho reyes y sacerdotes. Y nos hizo un reino, dice, sacerdotes para su Dios y Padre. A Él sea la gloria y la soberanía por los siglos. Amén. Todas las manifestaciones que siguen a su anunciada victoria se basan en la obra finalizada en la cruz. Jesús, levantado de entre los muertos, es entronizado como soberano absoluto sobre toda la creación. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como un vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, dijo Jesús. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque el Señor de Señores y Rey porque es Señor de Señores y Rey de Reyes. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. En su vestidura de Jesucristo y en su muslo, recuerde, tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesucristo en Apocalipsis recibe las muestras de adoración que solo Dios como creador recibe. Y lloraba yo, y empiece usted a leer nuevamente en el capítulo 5, del 4 al 14. Ya lo he leído acá, vuelvo a leerlo, y usted descubre que la adoración que le pertenece solamente a Dios Creador, la recibe también el Cordero, el único que es digno de realizar el eterno propósito de Dios, es el León de Judá, quien no es un Mesías político, sino el Cordero sacrificado. Entonces uno de los ancianos me dijo: no llores, porque el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. Amén. Dios despierte en nosotros ese anhelo de conocerle y adorarle y rendirnos ante su presencia por todo lo que históricamente hizo por nosotros y consumió en la cruz cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, porque ya había hecho todo lo que tenía que hacer para garantizarnos una vida eterna con Él si lo aceptamos como nuestro sustituto. Tienes tú a Cristo en tu corazón, al Cordero inmolado, a quien reverenciaremos por toda la eternidad. Lo adoraremos por habernos salvado. Si no es, hoy puede ser el día. Hoy puede ser el momento. No lo dejes para mañana. Humíllate, quebrántate. Dígale: Señor, soy reo digno de muerte.
merezco el infierno, soy culpable. Perdóname, porque no puedo salvarme por mí mismo. Acepto a Jesucristo, a tu Hijo amado, como el sacrificio del Padre a favor mío, en favor mío, para darme una salvación tan grande. Cierre sus ojos y haga conmigo esta oración. Padre y Dios bueno, te damos gracias por habernos entregado a Jesús, tu Hijo amado, en propiciación por nuestros pecados. Dios mío, hoy una vez más reconocemos y confesamos a Jesucristo como nuestro Salvador y Señor, como nuestro único y suficiente Salvador de nuestras almas, porque solo Él, siendo Dios, se hizo hombre, y solo Él dio su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Dios mío, lo recibimos en nuestro corazón, como nuestro Salvador, como nuestro Señor. Perdona nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestra desobediencia, nuestra vida indiferente que hemos llevado hacia ti. Nos volvemos a ti, Dios. Perdónanos, entra en nuestro corazón. Enséñanos a adorarte, a servirte, a obedecerte. Danos un corazón recto, limpio. Danos un espíritu fiel a ti, un deseo y un anhelo por servirte, por estar contigo. Que los afanes de este mundo, que las cosas de esta tierra, Dios mío, no ahoguen nuestra vida espiritual, sino que, por el contrario, tu espíritu sea avivado en nuestro corazón y nuestra mirada sea puesta en las cosas de arriba, anhelando el día cuando estemos contigo por la eternidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, mis hermanos, el próximo martes vamos a tener el primer mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Leas en Apocalipsis capítulo 2, bueno, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. En estos martes vamos a estar en el capítulo 2 y en el capítulo 3 hablando del mensaje de Jesucristo a las iglesias, que ya sabemos por la lección de hoy que son también para nosotros. Amén. No vamos a cerrar esta lección sin antes orar por nuestras necesidades. Padre y Dios bueno, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a ti sin temor. Podemos hacerlo confiadamente porque tú nos invitas a acercarnos a ti por los méritos de Cristo, tu Hijo amado. Gracias porque podemos acercarnos para alcanzar misericordia, para alcanzar oportuno socorro. Dios, oramos por nuestros hermanos que están afligidos, que están pasando por algún momento difícil en su vida. Sana a los que están enfermitos, que no les vaya a faltar su fe. Por favor, Dios mío, toca ese cuerpo y sánalo. Que esta noche puedan dormir bien. Dale sueñito, Señor. Quita ese dolor, seca esa infección. Señor, toda enfermedad desaparezca en el poder de Cristo resucitado. Te pido, Padre, por los que están atribulados, tienen problemas, por los que no saben qué hacer. Dios mío, ayúdalos, dales sabiduría, dales paz, aquieta sus almas, llénalos de fe, levántalos, dales la victoria sobre esa prueba que están pasando, por más difícil que sea. Dios, tú has dicho que nunca nos vas a dejar, que siempre estarás con nosotros todos los días. Que mi hermano pueda sentir tu presencia, Señor, y tu presencia los llene de nuevos ánimos. En el nombre de Jesús. Bendicen, Señor, a cada hermano y hermana. Gracias por todo lo que estás haciendo. Gracias porque tú eres todo lo que realmente necesitamos. Eres nuestro pastor quien nos cuida. Eres nuestro médico que nos sana. Eres nuestro abogado que pelea nuestro pleito. Nuestro juez que nos hace justicia y derecho cuando sufrimos violencia
Eres nuestro consolador que seca nuestras lágrimas. Eres nuestro sueño, el que nos permite descansar y recuperar fuerzas para el otro día. Tú eres vigor a nuestros huesos, Dios mío. Tú eres nuestra compañía. Tú eres nuestro Dios proveedor. Tú eres todo lo que necesitamos. Gracias. No temeremos ni tendremos miedo de lo que pueda pasar, porque tú estás con nosotros, Dios mío. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, un abrazo. Dios los bendiga. Y si Dios nos lo permite, nos da vida, el próximo martes nos encontramos para seguir estudiando la Biblia.